En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para penetrar el misterio del amor que nos revela tu palabra. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a las orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron y ellos llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello relato el que nos ofrece hoy esta palabra de Dios, el llamamiento de los primeros discípulos. Jesús continúa llamando a hombres y mujeres al seguimiento y nos sale al encuentro de nuestra vida. Ya vemos a un Jesús que ha ido al encuentro de Simón, a quien hoy llamará. Apenas acabamos de leer ayer el Evangelio donde curaba la suegra de Simón. No es el primer encuentro entonces de Jesús con Simón. Ya vemos que hay un primer contacto y este contacto le ha permitido a Simón conocer la fuerza de la palabra del Señor. Ya Pedro ha visto lo que esta palabra es capaz de realizar. Ha visto en su círculo familiar y de parientes lo que esta palabra es capaz de hacer. Ha sido testigo de lo que la palabra del Señor hace cuando cura enfermos y cuando expulsa demonios. Ya ha sido testigo de la revelación que de Dios hace el Señor Jesucristo con sus palabras y sus acciones. Es una palabra que obra lo que dice. Es una palabra a la que se le reconoce autoridad. Este es el antecedente de este relato de hoy, donde la palabra del Señor nos va a decir que la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a las orillas del lago de Genesaret. Estamos en la Galilea. El lago, el mar, representan el horizonte hacia el cual el Señor quiere conducir a sus discípulos. Ahora el Señor quiere predicarle a toda la comunidad que lo sigue. Pone a la gente mirando hacia el mar, mirando hacia el horizonte. Esto me parece muy interesante. Dice que había allí dos barcas que estaban ancladas porque los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
Hasta el momento es el único dato que tenemos. Unas barcas ancladas en la orilla y unos pescadores lavando las redes. Estaban allí 2 barcas. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Y desde la barca sentado enseñaba a la gente. Como ya veíamos, entre Simón y Pedro había una relación. Había habido un encuentro. Pedro había sido testigo, Simón, todavía no lo llaman Pedro, hasta el momento, si ustedes se han dado cuenta, lo ha llamado solo Simón. El narrador, el autor del Evangelio, lo ha llamado Simón. Dice la palabra que ya había curado a su suegra. Ahora Jesús le pide que le preste su barca. Y desde la barca sentado, miren que no está de pie, está sentado. Uno se pone a pensar, hay gente afuera escuchándolo, él le dice, echa tu barca un poco más hacia adentro, se sienta allí y comienza a enseñar. ¿Qué enseña? No nos dice nada el relato. Dice que empezó a enseñar. La palabra sí nos ha dicho que su palabra, que su mensaje tiene una fuerza, tiene un dinamismo capaz de renovar y transformar la vida. Terminado el anuncio, ahora va a invitar a Pedro a la faena nuevamente de la pesca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echen las redes para pescar. El que ha escuchado la palabra del Señor, Simón, ahora es invitado a que reme mar adentro y vuelva a intentar la pesca. El evangelista nos va a contar en este momento que Simón y sus compañeros habían fracasado. Ahora es que nos enteramos nosotros que Jesús se subió en la barca de un fracasado. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Qué interesante. Hasta ahora nos enteramos que esa barca a la que se subió Jesús, desde la que anunció la palabra, había sido una barca testigo de un trabajo infructífero. Hemos bregado toda la noche y no hemos cogido nada. Eso habla de fracaso. Sin embargo, desde allí, de esa barca que en la noche había fracasado, el Señor ha anunciado la palabra, el mensaje del reino del que Él había dicho que tenía que anunciar en todos los lugares. Ese mensaje universal del amor de Dios que va acompañado con el discurso, pero también con los hechos. Entonces, ya hemos visto un discurso, ha pronunciado una palabra, ahora vienen unos hechos. Dice Pedro, constata su fracaso, hemos bregado toda la noche, hemos trabajado toda la noche infructíferamente, pero en tu palabra echaré las redes. Esta es la resolución de Pedro. Es un acto de fe, es un acto de confianza. Esta palabra ha curado enfermos, esta palabra ha expulsado demonios. Ahora esta palabra va a ser fructífera, un nuevo intento, una nueva faena. Son los mismos hombres, es el mismo mar, es la misma barca, pero ahora es en el nombre de Jesús. Ahora es en la poderosa palabra de Jesús, en la palabra autorizada del Señor, de la que se va a fiar Pedro. Que todavía, yo lo digo Pedro porque nosotros lo conocemos Pedro, pero todavía aquí no lo han llamado Pedro, lo siguen llamando Simón. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que se reventaba la red. Bendito sea Dios. Miren lo que pasó. En el mismo mar, en el mismo lago, con los mismos pescadores, pero ahora con la iniciativa de Jesús y bajo las directrices de Jesús, estos hombres tienen eso, tienen éxito. El éxito que se representa allí en la abundancia de peces que amenazaba con romper la red. Entonces hacen partícipe a los otros. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían.
Es una manera de hablar de la exuberancia del fruto, de la gran cantidad de peces que hacen referencia al éxito cuando se siguen las directrices de Jesús, cuando se confía esta palabra. Esta no es solo una palabra que sana, esta no es una palabra solo que libera, esta es una palabra que llena la vida de frutos, que hace abundar nuestros esfuerzos, que no hace inútil nuestro trabajo. Qué bella esta palabra. Al ver esto, Simón, Pedro, y aquí sí aparece, si se han dado cuenta, ha estado insistente en que hasta el momento no se le había dicho Pedro, sino nosotros, porque lo conocemos, es que le decimos Pedro, pero hasta este momento dice, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. La reacción de Pedro es el reconocimiento de su realidad de pecador, pero al mismo tiempo el reconocimiento de la santidad de Jesús. Él sabe que entre Jesús y él hay una distancia. Él entiende ahora que sus fracasos, él entiende ahora que su falta de frutos es causa de su pecado. Y es que el pecado nos hace infructíferos, hermanos. Pero reconocernos pecadores es un comienzo. Y Pedro lo hace. Pedro se reconoce pecador. Él se da cuenta ahora que ese mar donde había luchado tanto y donde había sido inútil su faena, tenía un obstáculo y era él, era su pecado. Era la realidad de estar apartado del proyecto de Dios. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado es apartarse del plan de Dios. Pedro sabe que ha estado de espaldas al plan de Dios. Ahora ve que hay un plan diferente expuesto por Jesús en su palabra y se deja guiar por él y con solo confiar un momento, ese plan tiene éxito. Y es que los planes de Dios nos aseguran el éxito. Es que cuando tú te apartas de los planes de Dios para hacer tus propios planes, tus esfuerzos son infructuosos. Solo los planes de Dios traen a tu vida éxito. Solo los planes de Dios. Reconocerse pecador es reconocer que yo he querido hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Y eso es lo que hace Pedro. Se reconoce pecador, estado de espaldas al plan de Dios. Se siente avergonzado. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Claro, los frutos que produce la vida cuando se deja animar por la palabra de Dios, por el plan de Dios, por el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y lo mismo pasaba con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Aquí aparecen entonces otros nombres, Santiago y Juan. No nos dice la cantidad de hombres que están aquí, pero aparecen 3 nombres. Pedro, Santiago y Juan. Y aparece un cuarto nombre, Zebedeo, al que se refieren como el padre de Santiago y Juan. Pedro anclado en una realidad que le impedía dar frutos, pero también le pasaba lo mismo a Santiago y a Juan, anclados en otra realidad. Si vemos, hay un liderazgo que aparece de Simón, al que se le dice Pedro, para hablar de su obstinación, de su dureza de cabeza. Ahora, esta dureza de Pedro empieza a romperse. Ese Pedro que se ha mencionado ahora empieza a resquebrajarse. Y la fuerza del Señor, con su amor y su palabra, empiezan a transformarlo. Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Esto me parece hermoso. El pecado nos pone a nosotros de cara al castigo y el pecador se siente amenazado por el castigo. Pedro ante Jesús siente que puede prevenirle un castigo, pero no, ¿qué es lo que viene? La misericordia.
Aparece el Jesús de la misericordia. No temas. En adelante serás pescador de hombres. Jesús no rechaza a Pedro por su condición de pecador. Como Dios no te rechaza a ti, como Dios no me rechaza a mí. El pecado ha sido una realidad del pasado. Ahora tienes una oportunidad de futuro que comienza en tu opción de este presente. En adelante serás pescador de hombres. En adelante tendrás la misión de compartir tu experiencia con otros. En adelante serás testigo de lo que el amor de Dios puede hacer en tu vida. En adelante conquistarás el corazón de los hombres para Dios, como ahora yo he conquistado tu corazón. Hermanos, esto es maravilloso, porque el pecado no es el obstáculo entre Dios y nosotros. El obstáculo entre Dios y nosotros es no dar el paso de la fe. No es creer en su amor, no es creer en su bondad y en su misericordia. ¿Y qué termina diciendo el Evangelio? Que ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué significa dejarlo todo? Dejarlo todo significa empezar una nueva escala de valores. Antes se tenían unos valores, después de conocer al Señor, el valor supremo, el valor superior frente a lo que nada está, es Dios. Él es mi riqueza, Él es mi tesoro y Él es el que ordena mi vida. Eso significa dejarlo todo. Dejarlo todo es desprendimiento. No es desamor. No, es un acto libre y amoroso. Dejarlo todo es un acto libre del que sabe que ahora ha encontrado un tesoro más grande, mucho mayor, mucho más valioso. Y sabe que nada se compara a eso. Es más, todo lo demás, la familia y los bienes materiales y las conquistas humanas y el reconocimiento, solo tendrán valor desde Él. Y si se orientan a darle gloria a Dios. Como a Pedro, a Santiago y a Juan, el Señor sale a tu encuentro y a mi encuentro. Nos revela que nuestra realidad de pecado y de pecadores hace que nuestra vida sea infructuosa, que nuestras faenas no consigan lo que deben lograr. Pero cuando dirigimos nuestra vida hacia la palabra que Dios ha pronunciado sobre nosotros y empezamos a creerle a esa palabra y volvemos esa palabra a un proyecto, un plan de vida para nosotros, cuando seguimos la iniciativa de Jesús y las directrices de Jesús, nuestros esfuerzos tendrán éxito. Tu esfuerzo tendrá éxito. Padre amado, te damos gracias, porque al mirar nuestra condición de pecadores, te acercas a nosotros. Tú quieres sacarnos de nuestras faenas infructíferas. Quieres sacarnos de nuestra esterilidad para hacernos fecundos. Proclama una vez más, Señor, tu palabra sobre mí. Y dame un corazón abierto para recibirla. Y la voluntad y la decisión para realizarla en mi vida, Señor, para que yo pueda ver frutos. Amén.